Buenos días, bienvenidos de nuevo a las pláticas del empleo del programa MAPL en la solución de problemas de dinámica del cuerpo rígido. Una vez que hemos terminado las sesiones de empleo del programa MAPL en general, vamos ahora a ver cómo podemos aplicar el programa MAPL en la solución de problemas de dinámica del cuerpo rígido. Voy a empezar resolviendo un problema del libro de Billy Johnston. ¿Sí? Déjenme indicar, como es costumbre, voy a indicar cuál es el título. ¿Sí? Y el título es hay un número muy grande de autores, de manera que solo voy a decir que es Billy Johnston, pero hay un número considerable de autores. Es de la 9ª edición, es el capítulo 15 y es el problema 49. Nuevamente, mi nombre es José María Rico. ¿Sí? Y como ya es costumbre, vamos a empezar llamando restart. Y de inmediato vamos a usar la herramienta de trabajo que se llama Linear Algebra. Ok. Sí. El primer punto que vamos a tener que hacer aquí va a ser introducir una imagen con el texto. Vamos a insertar una imagen. Déjenme ver dónde lo tengo. Déjenme ir al desktop. Ok. Vamos a insertar primero el texto del problema. Inmediatamente después de eso vamos a insertar también el texto, la figura del problema. ¿Sí? La figura del problema tiene marcada, lo trabajé primero con PDF para introducir un poquito de notación en el problema. Vamos a leerlo en español. El enunciado del problema dice que en el sistema planetario de engranes mostrado, el radio del engrane central, que a veces se le llama el engrane Sol, que aquí es el número 2, y aquí lo denominan como el engrane A, el radio es igual a A minúscula. Y el radio de cada uno de los engranes planetarios, que vendrían siendo los engranes B, C y D, es igual a B. De manera que el radio del engrane exterior, que también se le conoce como engrane corona, es igual a A más 2B. La velocidad angular del engrane A es WA en sentido horario, y la del engrane exterior es estacionaria. Eso significa que su velocidad es igual a 0. Me dicen que si requiero que la velocidad angular de la araña BCD, del brazo BCD, que es este brazo, que aquí lo denominé como el eslabón número 3, debe ser igual a WA sobre 5 en sentido horario, determine cuál es el valor requerido para la relación entre la distancia entre el radio B y el radio A y la correspondiente velocidad angular de cada uno de los engranes planetarios. Una de las cosas importantes en este problema es primero identificar cuáles son los diferentes tipos de movimiento de los eslabones o de los cuerpos rígidos que forman parte del sistema. ¿Sí? El engrane 2 tiene rotación alrededor de un eje fijo que pasa por el punto O. El
araña 3, que es este brazo que une a los 3 engranes planetarios, también tiene rotación alrededor de un eje fijo que pasa por el punto O. Sin embargo, es importante notar que los eslabones 2 y 3 no están unidos rígidamente. Tienen rotaciones coaxiales, pero sus rotaciones son diferentes. Después de eso tengo los engranes planetarios tienen una combinación de rotación y traslación que no es otra cosa más que movimiento plano general. Además he procurado numerar los eslabones en la forma que es común en las clases de mecanismos. El eslabón fijo siempre va a ser el 1, el eslabón 2 es uno de los motrices, en este caso hay más de un motriz. El eslabón 3 es la araña que conecta al eje con los engranes planetarios B, C y D. Y el engrane exterior, que también se le llama engrane corona, es el eslabón 5. Yo no necesito considerar todos los engranes planetarios, exclusivamente voy a considerar el engrane planetario 4. Si fuera, podría usar el engrane planetario C o el engrane planetario A, obtendría exactamente los mismos resultados. ¿Sí? El primer punto que voy a hacer ahora va a ser introducir, calcular los vectores unitarios que me van a servir. Otra cosa adicional que quiero mencionar es que voy a tratar de hacer mi problema lo más general posible, es decir, no les voy a dar valores ni a W2 ni a W5, sino hasta el final, de manera de hacer las ecuaciones de movimiento del engrane planetario lo más general posible. ¿Sí? Entonces voy a suponer que el eje X de mi sistema coordenado pasa por el punto P, el punto O, el punto B, que supongo que es el centro del engrane planetario del engrane planeta B, y pasa también por los puntos P y Q. Es importante mencionar que los puntos P y Q, por ejemplo, el punto Q está localizado en el radio de paso del engrane 4 y también estaría localizado en el radio de paso del engrane exterior. Y por lo tanto se comportan, de acuerdo con la teoría de engranes, se comportan como si no tuvieran movimiento relativo entre sí. Eso significa que sus velocidades y sus aceleraciones tangenciales, aun cuando en este problema no me concierne el análisis de aceleración, pero sus velocidades van a ser iguales. Tanto en la velocidad del punto Q como parte del eslabón 4, que es el engrane planetario, y el punto Q como parte del engrane exterior, que es el eslabón 5. De forma semejante tengo aquí dos puntos P, el punto P que forma parte del eslabón 2 y el punto P que forma parte del eslabón 4. No necesito considerar el punto P que forma parte del eslabón 3, pero el punto P que forma parte del eslabón 2 y el punto P que forma parte del eslabón 4 nuevamente deben tener la misma velocidad y la misma componente tangencial, aun cuando en este caso no me interesa. Entonces, voy a calcular mis vectores de posición bajo el supuesto de que mi eje Y tiene precisamente esta dirección. ¿Okay? Entonces, voy a poner aquí que voy a calcular mis vectores de posición. ¿Sí? Voy a calcular también, voy a determinar las velocidades angulares. Y creo que es suficiente. ¿Sí? Voy a poner por escrito exactamente lo que les acabo de mencionar. Existen dos puntos P. Uno en el engrane 2. Esos puntos corresponden a los radios de paso. Eso es algo que ustedes van a aprender en su clase de mecanismos. Y esos dos puntos, ¿sí? Tienen la misma velocidad, como ya les había mencionado. De manera semejante,
hay otros dos puntos Q, uno en el engrane 4 nuevamente en los radios de paso, les pido unas disculpas, el plural de paso de radio, en este caso sería radii, les pido una disculpa. Ok, nada más un poquito de notación respecto al sistema coordenado. El eje Z de mi sistema coordenado está a lo largo de los ejes de rotación del engrane 2 y del brazo que tiene forma de araña, ¿sí? Y el eje Z va del punto O al punto Q y pasa a través del punto P y B. El punto B lo supongo que está en el centro del engrane 4. Ok, bueno, entonces vamos a calcular esos vectores de posición. Empezaría calculando el vector de posición de B respecto de O, y ese vector de posición de B respecto de O sería 0 en X, ¿sí? Sería A más B en Y 0 en Z. Voy a calcular también el vector de posición de P respecto de O, que sería 0 en X, A en y 0 en Z. ¿Okay? Debo reconocer que estoy empleando el concepto de placa representativa de manera que no me interesa el espesor de los engranes, ¿sí? Voy a calcular también el vector de posición de P respecto de B, que vendría siendo igual a 0 en X menos B en y 0 en Z. Voy a calcular también el vector de posición de Q respecto de O, que vendría siendo 0 en X, sería A más 2B en y 0 en Z. ¿Sí? Finalmente, discúlpeme, aquí finalmente voy a calcular también el vector de posición de Q respecto de B, que vendría siendo 0 en X, es 0 en X, P en y 0 en Z. Ok, ahí están todos mis vectores de posición. Bueno, ahora déjenme indicar las velocidades angulares de mis engranes, ¿sí? Voy a indicar angular, discúlpeme, angular velocities.
este, of gears, o de los engranes 2, 4 y 5, y del brazo que tiene forma de araña, que se denomina 3. ¿Sí? Como les había comentado, voy a hacer el problema lo más general posible, de manera que los valores de W2 y de W5 los voy a dejar indefinidos. ¿Sí? Los valores de omega 2 y omega 5 indefinidos, a pesar de que dense cuenta que el problema me dice que el valor, conozco cuánto vale omega 2 y también conozco cuánto vale de omega 5. Sin embargo, los voy a dejar de indefinidos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Empezaría con omega 2, que vendría siendo igual al vector 0. Solo tienen componentes en z mis vectores de velocidad angular. Sería W2. ¿Ok? Después vendría siendo omega 5. Déjenme irme primero a aquellos que supuestamente el libro da cuáles son los datos, pero que sin embargo lo voy a hacer más general. Sería W5. ¿Sí? Después me quedaría omega 3, que sería la velocidad angular del eslabón que tiene forma de araña, que vendría siendo 0, 0, W3, y me faltaría omega 4, que vendría siendo 0, 0, W4. Dense cuenta que no estoy considerando para nada los engranes C y D. No necesito considerarlos, podría hacer un análisis usando esos engranes, pero sería equivalente al que estoy haciendo. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí, voy a empezar con mi análisis de velocidad. En realidad este problema no tiene análisis de aceleración. ¿Sí? Entonces voy a empezar con mi análisis de velocidad. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Bueno, como ya les había mencionado, las velocidades de los puntos P como parte de mi eslabón 2 y P como parte de mi eslabón 4 son iguales. De manera semejante, las velocidades de los puntos Q como parte de 4 y Q como parte de 5 son iguales. ¿Ok? Aun cuando lo hemos dicho que lo vamos a hacer de manera general, debemos tener en la mente que omega 2 y omega 5 discúlpeme, lo estaba poniendo en español.
son conocidas. ¿Sí? Bueno, creo que ya tengo todo lo que necesito. Vamos a empezar a hacer esos cálculos. Vamos a calcular primero la velocidad del punto P como parte de 2. Déjenme recordar nuevamente que el punto 2 está sujeto a movimiento de rotación de un eje fijo, de manera que la velocidad de P como parte de 2 pues se va a calcular de manera muy sencilla mediante el producto vectorial de omega 2 por el vector de posición de P respecto de O. Ok, ¿sí? Ahí está mi resultado. Quizás convenga, déjenme hacer lo siguiente, quizás convenga poner aquí de nuevo una imagen, la imagen de mi mecanismo, ¿sí? Entonces vamos a insertar de nuevo la imagen, que sería la imagen del mecanismo. Ok, bueno, vamos ahora a calcular la velocidad del punto P como parte de 4. El eslabón 4 está sujeto a movimiento plano general, de manera que para calcular la velocidad del punto P como parte de 4, primero tendré que calcular la velocidad del punto B como parte del eslabón 3, que es igual a la velocidad de ese mismo punto B como parte del eslabón 4, y después calcular la velocidad del punto P con respecto al punto B. ¿Sí? Entonces, eso me dice que la velocidad de P como parte de 4 va a ser el producto vectorial de omega 3 omega 3 por el vector de posición de B respecto de O. Después me quedaría más otro producto vectorial de omega 4 por el vector de posición de P respecto de B. Ok. Ahí tengo esa ecuación, ¿sí? Si ustedes se fijan, mis dos velocidades solo tienen componentes a lo largo del eje X, de manera que eso me va a permitir encontrar una ecuación, una sola ecuación en este caso. Tradicionalmente estas ecuaciones vectoriales me producen dos ecuaciones escalares, una componente X y una componente en Y. Sin embargo, en el caso particular de engranes, tradicionalmente se obtiene una sola ecuación. Esa ecuación estaría igualando las componentes X del vector velocidad del punto P como parte de 2, igualándola con la velocidad, la componente X del vector velocidad del punto P como parte de 4. ¿Ok? Aquí tengo un problema. Si se dan cuenta, el error que cometí, déjenme dejarlo así. Esto era minúscula, ¿sí? Y esto también era minúscula. Entonces de ahora en adelante voy a ponerlo de esa manera, ¿sí? Y esta es mi primera ecuación, ¿sí? De manera semejante ahora voy a igualar las velocidades del punto Q como parte del eslabón 4 y la velocidad del punto Q como parte del eslabón 5. Entonces, como parte del eslabón 4, de nuevo, el eslabón 4 está sujeto a movimiento plano general, de manera que la velocidad del punto Q va a venir dada por la velocidad del punto B, más la velocidad relativa de Q respecto de B, de manera que déjenme copiar esta ecuación, porque va a ser muy semejante, y nada más voy a hacer algunos cambios. Los cambios serían que ahora estoy calculando la velocidad de Q como parte de 4, que sería la velocidad de omega 3 por R de B respecto de O, eso no cambia, y más la omega 4 por R de, aquí sería de Q respecto de B, eso sí cambia, ya puedo calcularlo. Y por otro lado voy a calcular la velocidad de Q como parte de 5. Acuérdense que el problema me dice que W5 está estacionaria, sin embargo yo no estoy haciendo uso ahorita de ese resultado, lo voy a hacer después, con el objeto de encontrar las ecuaciones lo más generales posibles. ¿Ok? Entonces me quedaría que la velocidad, déjenme copiar esto, va a ser muy semejante, entonces me voy a ahorrar un poquito de escritura, discúlpeme,
sería la velocidad de Q como parte del labón 5, sería el producto vectorial de omega 5 por R de Q respecto de O. Ahí está. Y esto me va a generar una segunda ecuación. La ecuación 2, que de nuevo va a ser igualar las componentes X de la velocidad de Q como parte de 4, ¿sí? Con la velocidad, la componente X de la velocidad de Q como parte de 5. ¿Sí? Discúlpenme, de nuevo me equivoqué. Les pido disculpas. Esta es B minúscula y esta también es B minúscula. Maple es sensitivo al uso de minúsculas y mayúsculas, por lo tanto tenemos que ser un poquito cuidadosos, ¿sí? Bueno, dejen explicarles ahora que viene. Ya tengo mis ecuaciones. Vamos, ya tengo mis ecuaciones. Entonces voy a decir, déjenme indicar lo que ya está escrito en mi hoja de archivo Maple. Que esas ecuaciones vectoriales proveen cada una de ellas precisamente aquella de las componentes a lo largo del eje X, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora va a ser resolver esas ecuaciones para W3 y W4. Ok, bueno, entonces para eso vamos a hacer precisamente uso de uno de los comandos que vimos en la plática número 3. Voy a generar las matrices del sistema de ecuaciones. Estos van a ser mi matriz de coeficientes y mi vector de términos independientes, y voy a decir que voy a usar el comando generate matrix, donde mis ecuaciones vendrían siendo la ecuación 1, la ecuación 2, y donde mis incógnitas serían W3 y W4. ¿Okay? Dense cuenta como mi vector de términos independientes está en términos de W2 y W5. ¿Sí? De momento no voy a hacer otra cosa, simplemente voy a resolver mi sistema de ecuaciones. Voy a decir que Bsolve por B por velocidad va a ser simplemente resolver el sistema lineal en donde mi matriz de coeficientes es AB y mi vector de términos independientes es BB. Ok, ¿sí? De estos argumentos sé que la solución para W3S, la voy a llamar, la solución para W3 es precisamente la primera componente del vector Bsolve, ¿sí? Ustedes pueden darse cuenta que esta es exactamente igual a esto. Y una vez puedo sacarlo, no lo necesito necesariamente, pero puedo sacar también cuál sería la solución para W4, que sería la segunda componente del vector Bsolve. ¿Ok? Bueno, ahora sí tengo que resolver el problema tal como estaba indicado al inicio del problema. Si ustedes recuerdan, el problema me especificaba que quería asegurarme que omega 3 era igual a un quinto de omega 2 y también en sentido antihorario, ¿sí? Entonces vamos a sustituir ahora sí los valores que me da el problema. Una de las cosas importantes es que estas soluciones que obtuve para W3 y W4 las puedo usar para cualquiera que sean los datos que me den de W2 y W5. Pero ahora sí vamos a especificar los datos que me da el problema, ¿sí?
Eso vamos a resolver el problema. Para ese propósito vamos a sustituir, vamos a decir que W2 es igual a menos WA, ¿sí? Y que W5 es igual a 0, ¿sí? Y vamos a sustituirlo en la expresión para W3, ¿sí? Ok, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que este es W3S1, es la solución. 1 para indicar que aquí voy a sustituir los siguientes valores. Voy a sustituir W2 y lo voy a sustituir por menos WA. Y voy a sustituir W5 por 0. ¿Sí? Y lo voy a sustituir en W3S. Vamos, ahí me da ese resultado, ¿sí? Resulta que lo que me piden que W3, si no me equivoco, debe ser igual a menos WA sobre 5. Déjenme indicarlo aquí. El menos me indica que la rotación es en sentido horario, ¿sí? Entonces aquí voy a poner una ecuación final que voy a decir que esto va a ser igual a W3S1 igualado a menos WA sobre 5, ¿sí? Esa es mi ecuación final. Y lo que voy a hacer voy a resolver esa ecuación final para B. Desafortunadamente Maple no me permite resolverlo para una relación B sobre A, pero una vez que obtenga la solución para B, va a ser muy fácil darse cuenta cuál es la relación para B sobre A. ¿Ok? Entonces vamos a decir solve, vamos a resolver la ecuación final para la variable B. ¿Sí? Entonces, me dice que B es igual a 3 medios de A. Entonces, esto significa, es obvio, ¿sí? Que eso significa que de este resultado que B sobre A va a ser igual a 3 medios, que creo que es uno de los resultados que indica el libro, ¿sí? Bueno, entonces finalmente me permiten calcular, vamos a simplemente verificar que con ese resultado W3 adopta, vamos a verificar el resultado que habíamos obtenido. Para tal fin voy a de nuevo decir que W3S1 voy a sustituir una serie muy grande de valores. El primero sería que B es igual a 3, que A es igual a 2, que W2 es igual a menos WA, que W5 va a ser igual a 0, y todo eso lo voy a sustituir en W3S, ¿sí? Si todo está correcto, mi resultado debe ser que el valor de W3 debe ser menos 1/5 de WA. Ok. Finalmente, vamos a calcular cuál sería el valor de W4S1. Déjeme copiar esto de que está aquí. Solo voy a tener que hacer un cambio relativamente pequeño. El cambio va a consistir en que ahora quiero calcular cuánto vale W4S, ¿sí?
y mi resultado me dice que es 1/3 de WA. Ustedes pueden checar con el programa, con el libro de Bill Johnston, que estos resultados son los correctos. ¿Sí? Ok, gracias por su atención. Los esperamos para la siguiente plática, en donde vamos a usar Maple para resolver algunos otros problemas de dinámica del cuerpo rígido. Muchísimas gracias.